La transpiración es una función de la piel que supone la liberación de líquidos ricos en sales por parte de las glándulas endocrinas. Esta función sirve fundamentalmente para favorecer la termorregulación, es decir, para mantener constante la temperatura corporal a 37 grados. El control normal de la temperatura o la termorregulación del cuerpo se origina a nivel del hipotálamo en el cerebro. Este es un sitio donde, de acuerdo a los estímulos que percibe el cerebro en relación al resto del cuerpo, en relación a la piel, en diferentes sitios de nuestro cuerpo humano, este interpreta los diferentes niveles de calor que existen en él y en base a eso emite una respuesta de sudoración. Una respuesta que pues se considera normal, ¿no? Que es la que todos vivimos. La hiperhidrosis es el exceso de sudor que se presenta de forma impredecible e incontrolable, tanto en las situaciones normales como cuando se realiza esfuerzo. Sin embargo, existe un padecimiento llamado hiperhidrosis, donde esta respuesta está alterada, produciendo un estímulo exagerado sobre el sudor, donde generalmente en los sitios donde se encuentran más glándulas sudoríparas es en las manos, las axilas, la cara, pies, entre otros lugares. Sin embargo, son los sitios donde más afectación hay por este padecimiento. Se cree más o menos que un 3 a 5% de la población lo padece, claro, a diferentes niveles o grados. Cuando el cuerpo necesita liberar calor, se produce la transpiración y enfriamiento de la piel por evaporación. Por este motivo, sudamos cuando tenemos calor, durante el ejercicio físico o en situaciones de tensión en la que la descarga nerviosa aumenta nuestra temperatura corporal. El sistema nervioso se divide en dos grandes ramas, el sistema somático y el sistema autonómico. El autonómico se divide en sistema parasimpático y el sistema simpático. El sistema simpático y parasimpático son aquellos que se encargan de la regulación automática del cuerpo, como por ejemplo el ritmo cardíaco, la sudoración, la necesidad de digerir los alimentos, la velocidad a la que los intestinos van a producir este efecto, y entre otras funciones. Hablando específicamente del sistema simpático y parasimpático, quienes regulan el sudor en el cuerpo, estos van a hacerlo de forma regular cuando responden a estímulos fisiológicos en relación a la temperatura corporal, con terminales receptoras de la termorregulación en el cuerpo, y con esto controlar cuánto se va a producir de sudor o no producir sudor. Entonces, esto generalmente ocurre de forma natural, fisiológica y a cantidades necesarias para llegar a un buen arreglo de la sudoración en el cuerpo. El sistema simpático es un nervio que tiene sus fibras que recorren a lo largo de la columna vertebral, paralelo a ella, y de ella emergen otras fibras que llegan a las terminales nerviosas de las glándulas sudoríparas. Y este es el sistema simpático que prácticamente se ve alterado o con una alteración metabólica en respuesta al hipotálamo, que es el centro regulador en el cerebro de la sudoración. El cuerpo humano cuenta con un total de entre 2 y 4 millones de glándulas sudoríparas que se activan en la pubertad. Las glándulas sudoríparas, localizadas en las palmas de las manos, plantas de los pies, cráneo, rostro y axilas, son especialmente sensibles a los estímulos psicológicos. En relación a los síntomas de la hiperhidrosis, es importante destacar que existen dos formas principalmente, la primaria y la secundaria. Cuando nosotros nos referimos a una hiperhidrosis en el tema común de la enfermedad, nos referimos a la de tipo primario. ¿Qué significa esto? Que el problema va a ocurrir con una sudoración excesiva en un sitio específico de forma bilateral, o sea, del lado izquierdo y del lado derecho, de forma simétrica, ya sea en las manos, las axilas, los pies, y también puede ocurrir en la cara. En la cara también puede ocurrir algo que se llama rubor facial. Esto significa enrojecimiento exagerado también de la piel de la cara, además de la sudoración. Y cuando nos referimos a la palabra primaria, es que no existe una causa que pueda ser tratable de forma directa, sino que las cirugías o los procedimientos, de lo cual hablaremos más adelante, son técnicas que han demostrado reducir o eliminar la sudoración excesiva,
por una hipótesis que tenemos de la funcionamiento exagerado de la sudoración en el cuerpo. Cuando hablamos de una hiperhidrosis secundaria, simplemente significa que esta ocurre en relación a algún problema, ya sea tumoral. El hecho de tener un tumor, por ejemplo, en el tórax puede producir una sudoración excesiva, pero muchas veces ocurre nada más de forma asimétrica. Por ejemplo, problemas metabólicos como problemas de tiroides también pueden producir una sudoración excesiva. Medicamentos, entre muchas otras cosas, también la pueden producir. Y suelen aparecer a diferentes etapas de la vida comparado a una hiperhidrosis primaria, la cual suele ser durante toda la vida desde el nacimiento, y a la edad de la adolescencia esta suele crecer y presentarse de forma más exagerada, que es cuando los pacientes tienden a acudir a un médico para ser tratados. Existen dos formas principales de tratar la hiperhidrosis, una de forma definitiva y la otra de forma temporal. ¿A qué me refiero con esto? La cirugía y todos aquellos otros métodos que no son quirúrgicos, como cremas dermatológicas, como desodorantes especiales, como tratamientos de electroestimulación como la iontoforesis, aplicación de toxina botulínica en los sitios donde existe excesiva sudoración. Sin embargo, todos estos métodos son métodos temporales. La cirugía, conocida como simpatectomía toracoscópica bilateral o mini simpatectomía toracoscópica bilateral, es aquella donde se interrumpe de forma física el nervio simpático y con esto le damos una solución definitiva a la sudoración excesiva. Este es un procedimiento ambulatorio donde uno ingresa al hospital y el mismo día se opera y el mismo día se va a su casa, teniendo resultados que duran para toda la vida.